Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy tenemos por delante un tema a la vez fascinante y dramático. Un tema que vemos con cierta frecuencia los profesionales de la neurorehabilitación y especialmente si tratamos personas con lesión medular o otras enfermedades periféricas o de motoneurona inferior. La lesión medular va a ser el eje sobre el que va a pivotar este episodio, y es que esta lesión no solo desconecta el cerebro del cuerpo, cambia radicalmente el destino de cada músculo que queda por debajo de la lesión. Pero ¿qué pasa realmente con esos músculos? ¿Se apagan y desaparecen? ¿Pueden volver a activarse de alguna manera? Y lo más importante, ¿tenemos herramientas para evitar su degeneración? ¿Podemos hacer algo? Después de una lesión medular, la parálisis no es solo la ausencia de movimiento. Es un proceso biológico complejo en el que los nervios mueren, los músculos se transforman y la plasticidad intenta reorganizar lo que queda. Hablamos de la denervación muscular. La denervación como uno de los grandes desafíos en neurorehabilitación, porque marca la diferencia entre la posibilidad de recuperar función o perderla. Y no solo ocurre, como decimos, en la lesión medular, que es el paradigma central, también ocurre en otras patologías. Nos tenemos que acordar del COVID, que generaba muchas denervaciones en ocasiones, algunas enfermedades neuromusculares, poliomielitis, Guillain-Barré, neuropatías diabéticas o incluso post-radioterapia. La denervación muscular se produce cuando las fibras musculares pierden su inervación normal a nivel nervioso, por ejemplo, tras lesiones como las que hemos comentado, lesión medular. Especialmente tenemos que recordar que es muy dramático el caso cuando se daña la motoneurona inferior. Y aquí tenemos lesiones típicas del cono medular o de la caudequina, la cola de caballo. Esta situación provoca una atrofia brutal, muy rápida, severa, acompañada de fibrosis e infiltración grasa con el tiempo, lo que hasta hace pocos años se consideraba un proceso irreversible. Tradicionalmente, la estimulación eléctrica funcional se había utilizado o se utiliza en pacientes con parálisis con inervación intacta, es decir, lesiones de motoneurona superior o algunas lesiones mixtas, estimulando los nervios periféricos para producir esas contracciones musculares deseadas. Sin embargo, en músculos que están completamente denervados, la ausencia de nervio hace ineficaz este tipo de estimulación, no nos sirve. En este contexto, las publicaciones científicas de muchos investigadores, pero especialmente del grupo de Winfried Mayr en Austria y otros, han sido pioneras al demostrar que la estimulación eléctrica directa muscular de ese músculo denervado puede restaurar parcialmente su masa y su función contráctil, desafiando las creencias previas. En sus trabajos se documenta el desarrollo de tecnologías especializadas de estimulación, protocolos innovadores, así como resultados clínicos y morfológicos muy interesantes que nos abren una nueva puerta para el tratamiento de estos pacientes con esta denervación. En este episodio vamos a ir desmontando pieza por pieza lo que ocurre en el sistema nervioso y en los músculos tras una lesión medular como patología central. Vamos a hablar de neurofisiología, de degeneración axonal, de cambios musculares, de plasticidad, pero también de una forma de entrenamiento, de rehabilitación, que es la estimulación eléctrica muscular o la electroestimulación de ancho de pulso largo. Cada cierto tiempo leemos y escuchamos noticias sobre implantes medulares, ¿no? Es algo muy esperanzador, pero ciertamente es algo cuyo control no está en nuestras manos, ¿no? Es algo todavía incipiente. Por eso hemos de encontrar herramientas actuales que nos ayuden a mejorar la denervación muscular, y ello pasa primero por entender esos procesos neurobiológicos subyacentes. Como sabéis, tengo una página de Patreon con la que se me puede apoyar económicamente
y a través de la cual tenéis acceso a distintas suscripciones, distintos privilegios, distintas eh, cosas añadidas, extras que podéis tener. Y yo os lo recomiendo si tenéis mucho interés en la neurorehabilitación, en la neurociencia, os va a ampliar mucho. Podéis tener acceso a entrevistas en vídeo, podéis tener acceso anticipado a los episodios y podéis tener acceso a los documentos, a los guiones en PDF de los episodios. Y lo comento especialmente en este episodio porque hay muchas imágenes, hay protocolos, hay descripciones de protocolos que me sería imposible o muy largo de contar por esta vía del audio y están descritas en el texto. Os recomiendo también que si solo queréis un documento en concreto, también lo podréis adquirir por separado, no hace falta que os suscribáis completamente el mes entero. Y, y eso os lo comento porque hay algunas cosas que no voy a contar y que son extras que tienen acceso, al que tienen acceso los mecenas de Patreon. Sin embargo, yo creo que con el contenido que está en este episodio también está muy bien para enterarse un poco más de la denervación. Dicho esto, vamos a comenzar con lo que ocurre tras una lesión medular. Tenemos la fase aguda y la fase crónica. Algunas cosas os sonarán porque se estudian mucho en la universidad o en las clases de patología, ¿no? Pero siempre viene bien repasar esos fenómenos biológicos que ocurren desde el momento de la lesión. Son generalizaciones porque sabéis que cada lesión es distinta, hay distintas causas de lesión medular, ¿verdad? Tenemos las lesiones traumáticas, que son las más estudiadas, las que se producen por fracturas, por mecanismos de alta energía y dependiendo de la zona, pues se puede generar una clínica determinada a nivel motor y a nivel sensitivo. Después tenemos las lesiones de origen vascular, como son el infarto medular, eh, que tienen un inicio muy súbito, suelen afectar de manera selectiva a la sustancia gris anterior y sobre todo esas regiones irrigadas por la arteria espinal anterior. Y bueno, se puede causar por distintas causas, ¿no? La hipotensión severa, disecciones aórticas, embolias, paradas cardíacas también. Y es verdad que la distribución en este caso va a ser más bilateral y simétrica. Y sí que es verdad que esta sería un caso de causa de lesión medular que genera una denervación muy pura, ¿no? Porque hay una destrucción directa, una isquemia de las motoneuronas alfa en el asta anterior de la médula. O sea que son pacientes que van a ser muy candidatos a la electroestimulación para denervados. Después tenemos causas infecciosas inflamatorias que son muy conocidas, como el síndrome de Guillain-Barré o la poliomielitis, que generan un patrón fisiopatológico más difuso, menos predecible, a veces muy drásticos al comienzo, pero que pueden ir evolucionando un poquito mejor, ¿no? De una forma más dinámica, con incluso posibilidad de recuperación espontánea si se preservan los cuerpos neuronales, ¿no? Los somas. Hecho este breve repaso de las causas, vamos a ir describiendo esos fenómenos biológicos de la lesión medular. Y el primero es el más conocido, que es el shock medular, que es una pérdida súbita de la función neurológica por debajo de la lesión, incluyendo la pérdida temporal de los reflejos y una parálisis flácida completa de la musculatura afectada. Este estado de arreflexia de hipotonía pueden durar días, pueden durar semanas, tras lo cual progresivamente pueden comenzar a volver algunas respuestas reflejas a medida que ese shock medular se va resolviendo y se inicia la fase subaguda. A nivel patológico, la lesión primaria produce un daño directo al tejido nervioso en el sitio del daño físico. Y después tenemos lo que se llama la lesión secundaria, que es una cascada de procesos inflamatorios y degenerativos que agravan, que empeoran ese daño inicial. Un componente importante de esta degeneración progresiva es la degeneración valeriana, que consiste en la desintegración distal de los axones seccionados y de su mielina. Imagina que los nervios de tu médula son como una autopista llena de cables eléctricos que transportan señales entre tu cerebro y el resto del cuerpo.
Cuando ocurre una lesión medular es como si esa autopista se partiera en dos, cortando esos cables. Ahora bien, cuando un cable eléctrico se corta, la parte que está conectada a la fuente de energía sigue funcionando, pero la parte que quedó separada empieza a deteriorarse porque ya no recibe electricidad. Algo parecido ocurre con los axones, ya que la parte que queda por debajo de la lesión ya no recibe esas señales del cerebro y comienza a descomponerse. Eso es la degeneración valeriana. Básicamente, los axones afectados empiezan a romperse y sus envolturas de mielina, sus estuches de mielina, también se destruyen. Con el tiempo, el cuerpo limpia estos restos a través de unas células que se llaman macrófagos, pero el problema es que el axón dañado no se regenera fácilmente, lo que dificulta la recuperación de la función. En resumen, la degeneración valeriana es el proceso natural por el cual los nervios dañados se desintegran después de una lesión medular, lo que contribuye a la pérdida de la comunicación entre el cerebro y los músculos por debajo de la lesión. En la lesión medular, la degeneración valeriana se evidencia en los tractos que suben, en los tractos ascendentes por encima del nivel lesionado, y en los tractos descendentes que bajan por debajo de la lesión, como los corticoespinales. Esto significa que tras una sección medular, los axones sensoriales que suben hacia el cerebro degeneran hacia arriba desde el nivel de la lesión, mientras que los axones motores que descienden degeneran por debajo de la lesión. La degeneración valeriana en los tractos ascendentes por encima de la lesión implica la pérdida progresiva de axones sensoriales que conectan la médula con el cerebro. Esto no solo agrava la alteración de la sensibilidad por debajo de la lesión, sino que también puede afectar a la percepción sensorial en regiones superiores. Además, la reducción de la información aferente hacia la corteza somatosensorial del cerebro induce una reorganización cortical mal adaptativa, lo que se ha asociado con la aparición de dolor neuropático, alodinia y sensaciones fantasma. La falta de feedback propioceptivo y táctil también limita la recuperación motora, ya que el cerebro pierde las referencias clave para ajustar los movimientos. A nivel funcional, la degeneración de estas vías sensoriales disminuye la capacidad del sistema nervioso para aprovechar vías compensatorias en lesiones incompletas, reduciendo la posibilidad de recuperación espontánea. También puede afectar el control autonómico, empeorando problemas como la disreflexia autónoma, que sabéis que se producen lesiones por encima de T6, alteraciones cardiovasculares y disfunciones vesicales e intestinales. Otro fenómeno biológico que ocurre en la lesión medular es la gliosis reactiva, en la que las células gliales, especialmente los astrocitos, se activan y proliferan alrededor del área dañada. Esta reacción crea una especie de cicatriz que protege el tejido sano, pero también dificulta la regeneración neuronal. De hecho, los axones seccionados en el sistema nervioso central adulto tienen muy poca o casi no tienen capacidad de regeneración y la formación de la cicatriz glial se considera un factor clave que impide el recrecimiento de las fibras nerviosas a través del sitio lesionado. En cuanto a la musculatura, la desconexión súbita de la señal motora produce una parálisis flácida aguda de los músculos por debajo de la lesión y después tenemos la subsecuente atrofia por desuso, ¿no? Por esa falta de contracción y de carga mecánica. En los primeros días y semanas tras la lesión medular, las fibras musculares comienzan a reducir su diámetro debido a la disminución de la actividad y en estudios en modelos animales y humanos se han visto que este periodo inicial va acompañado de una muerte, una apoptosis de células musculares y una activación de vías de degradación de proteínas junto con infiltración grasa temprana en el músculo. Factores sistémicos asociados al trauma, como pueden ser las alteraciones hormonales, la inflamación sistémica, el estrés oxidativo, pueden acelerar esa atrofia muscular aguda. Lo hablaremos más adelante, pero en este punto, hablando de atrofia muscular, cabe destacar que la denervación puede ser completa o parcial dependiendo del nivel de la lesión.
En lesiones altas de motoneurona superior, los músculos quedan paralizados pero mantienen la inervación periférica. En cambio, en lesiones que dañan directamente las motoneuronas inferiores, como hemos dicho, lesiones de cono medular o de cola de caballo, los músculos correspondientes quedan denervados de forma completa, incluso sin reflejos. En estos casos se observa desde bien temprano una atrofia masiva de la musculatura afectada con pérdida pronunciada de masa muscular. Por ejemplo, pacientes con lesión por debajo de T10, donde a menudo hay compromiso de la motoneurona inferior, presentan músculos completamente denervados, con atrofia extrema, rápida infiltración de grasa y desarrollo de tejido conectivo en el lugar del músculo. Con el paso de las semanas y meses posteriores a la lesión tenemos la fase crónica, ¿no? El sistema nervioso empieza a intentar recuperarse, reorganizarse y entrar en una cierta estabilidad. Desde el punto de vista neurofisiológico, tras la lesión medular y tras la resolución del shock medular, aparecen idealmente de nuevo los reflejos espinales por debajo de la lesión, a menudo exaltados, ¿no? Lo que se ha llamado espásticos. En lesiones de motoneurona superior, esto se traduce en hiperreflexia y espasticidad, es decir, se vuelven muy vivos esos reflejos tendinosos y el tono muscular aumenta. Clínicamente, la parálisis que era flácida en la fase aguda se puede transformar en una parálisis espástica, pero como hemos dicho, si tenemos una lesión más pura de motoneurona inferior, eso no va a suceder. No tenemos esa aparición de espasticidad o de reflejos, sino que vamos a mantener una flacidez, una hipotonía y una arreflexia. A nivel estructural, durante la fase crónica se consolida ese tejido cicatricial glial en el sitio de la lesión y forma una barrera física como un muro, una barrera química también, que dificulta cualquier regeneración axonal significativa a la vez que estabiliza la lesión. Los axones dañados en la lesión inicial no logran volver a crecer más allá de la cicatriz, por lo que las conexiones originales entre el cerebro y los segmentos medulares inferiores no se restablecen. No obstante, el sistema nervioso lo que hace es intentar compensar esa falta de aferencia mediante cambios plásticos, pero ya a nivel local. Distintos estudios han visto que las neuronas espinales por debajo de la lesión sufren un remodelado sináptico con el tiempo, formando nuevas sinapsis procedentes de algunas fibras remanentes locales o aferentes sensoriales. Y esto se puede expresar como que algunos pacientes tienen algunas respuestas motoras anormales, tienen cocontracciones de musculatura antagonista, tienen reflejos exagerados de latencia prolongada. Y esto no es necesariamente malo. Sabemos que el apelativo de maladaptativo es una connotación nuestra, pero hay que entender que los circuitos locales intentan adaptarse como buenamente pueden. Por eso, la neuroplasticidad tras la lesión medular es un arma de doble filo. Por un lado, puede contribuir a cierta recuperación funcional espontánea, por ejemplo, mediante la reorganización de circuitos no lesionados que asumen parcialmente funciones perdidas, pero por otro lado podemos tener esos llamados problemas motores, ¿no? Como son la espasticidad, los espasmos, pero que no es más que coletazos de un sistema nervioso y muscular que intenta reaccionar ante un daño. A nivel supraespinal también ocurren adaptaciones. Siempre hemos mirado mucho a la médula espinal, pero tenemos que mirar más arriba. Ha habido estudios de mapeo cortical que han demostrado que tras una lesión medular, la corteza sensoriomotora adapta sus mapas, probablemente respondiendo a esa falta de aferencias desde las extremidades afectadas. Esta adaptación cortical puede asociarse con fenómenos como la recuperación sensorial parcial o el uso compensatorio de otras vías e incluso con la plasticidad en el tronco encefálico y el sistema nervioso periférico. De hecho, se ha documentado que a múltiples niveles del eje neural ocurren cambios sinápticos y de expresión de neurotransmisores que modulan la actividad de las redes por debajo de la lesión, algunos de los cuales pueden ser beneficiosos y otros más perjudiciales para la función.
En cuanto a las alteraciones musculares crónicas, que nos interesan mucho para lo que estamos hablando de denervación, estas alteraciones van a depender en gran medida del grado de denervación y el desuso. En individuos o personas con parálisis crónica por lesión de motoneurona superior, pues bueno, los músculos, aunque inervados periféricamente, permanecen sin activación voluntaria efectiva, lo que conduce a una atrofia sostenida y a cambios en la fisiología muscular. Uno de los cambios más notables es la transformación de las fibras. La musculatura paralizada pierde su patrón normal de mezcla de fibras lentas, que son las tipo 1, y fibras rápidas tipo 2. Y lo que hace es evolucionar hacia un fenotipo más de fibras rápidas y fatigables con el paso del tiempo. Es decir, hay un problema de reclutamiento de fibras lentas. Diversos estudios han documentado que en los primeros meses tras la lesión medular la composición de los músculos comienza a desviarse, reduciéndose la proporción de fibras tipo 1 resistentes a la fatiga y aumentando las fibras tipo 2, que sabemos que hay 2X y 2B, de contracción rápida. Aproximadamente al cabo de 1 o 2 años se alcanza una estabilidad en la que casi todas las fibras que van a quedar son rápidas. Y esto refleja la ausencia de actividad muscular sostenida, ¿no?, típica de las fibras lentas. En paralelo, el trofismo muscular, es decir, lo bien nutrido que está el músculo, sigue disminuyendo en la fase crónica. El área de sección transversal se reduce drásticamente, incluso por encima del 50%, y hay un reemplazo de lo que serían las fibras musculares por tejido conectivo y grasa intramuscular. Y podemos tener situaciones con muchos años de evolución donde prácticamente no quede nada de musculatura, incluso los protocolos más agresivos o potentes de denervados a nivel de estimulación eléctrica pues pueden ser ya inútiles. Más allá de la pérdida funcional local, la atrofia y ese reemplazo muscular, pues hay unas repercusiones sistémicas en el organismo, ¿no? Los conocemos todos. Hay problemas de resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, obesidad, disminución de la densidad mineral ósea por desuso, más probabilidad de osteoporosis y por tanto, pues tenemos en la fase crónica un conjunto de problemas biológicos y secundarios adaptativos, una estabilización patológica que se llama, en las que tanto en el sistema nervioso tenemos una cicatriz glial en el sitio de la lesión, tenemos quizás conexiones aberrantes residuales y una alteración muy grande del sistema musculoesquelético que puede llevar incluso a esas complicaciones sistémicas que acabamos de comentar. Y llegamos a las fases de la denervación. Hemos explicado la lesión medular, esa fase aguda y crónica, los cambios que se producen y clásicamente se habla de 3 o 4 fases progresivas en la denervación. Es verdad que depende del sujeto de estudio. Si hablamos de roedores, pues hablan de 3 fases, ¿no? En el caso de humanos, cada fase dura más y podemos hablar de 4 fases que tenemos, pues desde una primera fase de días tras la lesión, en la que podemos tener algunas fibrilaciones musculares espontáneas, son como los últimos coletazos, digamos, de un sistema neuromuscular muy dañado. Tenemos una etapa 2 de semanas a pocos meses, donde ya vemos una pérdida progresiva de la capacidad de tensión, de generar tensión muscular, de contracción tetánica. Después tenemos una etapa 3 ya de meses con una desorganización severa de la estructura contráctil, ¿no? Ya veríamos una fragmentación de miofibrillas, el sarcómero pierde la funcionalidad y el músculo tarda mucho en responder a nivel de duración de pulso y tenemos que irnos a anchos de pulso muy largos. Y en la última etapa, la etapa 4 de años, pues ya podemos ver esos procesos de remodelado muscular, sustitución de fibras musculares por tejido graso y colágeno. Y esta categorización en fases nos sirve para poner el énfasis en la ventana
de intervención en los 2 primeros años. Los autores hablan de que en los 2 primeros años tenemos una ventana ideal para protocolos de electroestimulación e intentar paliar esos efectos de la lesión, ¿no? Especialmente en una lesión medular o en unos problemas de motoneurona inferior. Un concepto importante aquí, hablando de la denervación, es el de miogénesis, que es muy interesante, o capacidad de regeneración muscular. Contra la creencia tradicional de que el músculo denervado está destinado a la fibrosis, que también no es incorrecto, hay un autor que se llama Carlson, que tiene un artículo sobre biología de la denervación y explica cómo hay unas células que son las células satélite que se activan rápidamente tras la denervación, incluso se triplican en número en 2 meses, y no solo en animales, sino en humanos. Esta activación de las células satélite permite la formación de nuevas fibras musculares, aunque de tamaño reducido y con una pobre diferenciación si no se interviene. A largo plazo, la población de células satélite va disminuyendo, pero persisten algunos marcadores de regeneración activa como es la miogenina, incluso tras 2 años. Luego, además, sabemos que en biopsias de pacientes hasta 6 años después de una lesión medular completa, se han observado fibras musculares con núcleos agrupados, que se llama en inglés nuclear clamps, y expresión de miosina embrionaria, lo cual indica que el músculo, incluso ahí, sigue intentando regenerarse, incluso sin inervación. Con estimulación eléctrica, esas fibras podrían no solo mantenerse, sino también recuperar grosor, organización estructural y capacidad contráctil. Un fenómeno molecular y estructural importante cuando hablamos de denervación también es la disrupción del sistema ECC, retículo sarcoplásmico y los túbulos T, ya que es una de las claves de la pérdida de excitabilidad en músculos denervados. Esta pérdida precede incluso a la desaparición de los sarcómeros. Sin embargo, mediante estimulación eléctrica con impulsos muy largos y de alta intensidad, se puede reorganizar este sistema ECC del retículo sarcoplásmico y los túbulos T y restaurar contracción tetánica en músculos denervados desde hace más de 5 años. Dicho esto, mencionada la denervación, la lesión medular, vamos a hablar de la estimulación eléctrica muscular. Yo creo que hemos entendido la necesidad de una intervención lo más rápida posible, con una ventana de 1 o 2 años, preferentemente, aunque cuanto antes mejor, para, si bien no podemos reinervar, no podemos recuperar en el sentido puro de recuperación, sí podemos paliar muchos efectos nocivos y negativos de la denervación y de la subsecuente atrofia y problemas secundarios. Y aquí es donde en mayor o menor medida los fisioterapeutas conocemos la estimulación eléctrica, aunque parece que, bien por experiencia o por opiniones o por formación, parece que se ha burocratizado y la hemos denostado. Es muy conocido, pues como a veces, generalizando, por supuesto, se trabaja en las mutuas o en ciertos ambulatorios, hospitales, que parece que tienes que tratar a varios pacientes a la vez y en uno pones electro y le dices al profesional que ponga el programa uno y ya está, ¿no? O le pongas ultrasonido, infrarrojo, etcétera. Y al que le ha tocado terapia manual o ejercicios, pues buena suerte. Entonces parece que la estimulación eléctrica es una especie de comodín, como la bicicleta estática, en la que el paciente está y más o menos pues hace algo. Pero realmente es una herramienta muy buena, muy potente, con mucha investigación detrás y que tenemos que sacarle mucho partido. En los casos de fortalecimiento muscular, en deportistas o en trauma, en casos de aplicación de electroterapia en suelo pélvico, en muchas áreas, poco a poco se va entendiendo el uso específico, ¿no?, de la electroterapia, pero en neuro parece que todavía nos cuesta. Y curiosamente, para el caso de la denervación, desde los años 60 tenemos las primeras opiniones, primeros estudios, primeras bases de la electroestimulación
paciente denervado. Tenemos que hablar del señor Ernest Guttmann, que da nombre al Institut Guttmann en Barcelona, y esta persona pues sentó las bases de todo lo que hoy entendemos sobre músculo denervado y en una obra que tiene del año 62, que es el músculo denervado, de Denervated Muscle, se afirmaba que los avances terapéuticos en esta área aún eran escasos y que la electroterapia con estímulos monofásicos de larga duración era la única herramienta eficaz para retrasar la atrofia. Claro, en el contexto científico de esos años 50 o 60, donde predominaban los estudios morfológicos y funcionales en animales, el enfoque de Goodman contribuyó a consolidar la teoría neurotrófica que decía que la integridad del músculo dependía de factores tróficos derivados del nervio. Este planteamiento ayudó a explicar la degeneración progresiva que ocurre cuando se pierde esa inervación y guió muchas de las investigaciones posteriores que empezaron a ver cómo la actividad eléctrica podría modular ese proceso. Entre las posibles intervenciones, la estimulación eléctrica tempranamente despertó mucho interés por primero tener un efecto ortésico, ¿no? Un efecto de suplir la actividad neural que se ha perdido. Sin embargo, durante la era de Goodman, pues los dispositivos disponibles, la tecnología, el conocimiento fisiológico aún era insuficiente para generar contracciones musculares efectivas sin causar daño o fatiga. Los resultados eran pobres, lo que llevó a un escepticismo generalizado sobre la utilidad de la electroterapia. En contraste, los avances tecnológicos y una mejor comprensión del reclutamiento motor pues han permitido hoy en día desarrollar protocolos específicos que no solo evitan el deterioro del tejido muscular, sino que incluso pueden favorecer la reinervación. Por tanto, la estimulación eléctrica ha pasado de ser una herramienta con resultados marginales o que no generaban los resultados que se querían a convertirse en un componente muy valioso de ciertas estrategias de rehabilitación. En las últimas décadas, por tanto, se han explorado diversas formas de estimulación eléctrica y una de ellas es la electroestimulación funcional, que consiste en esa estimulación de nervios motores para producir unas contracciones útiles en actividades funcionales, ¿no? En una actividad como es el pedaleo, la bipedestación o la marcha, y de ahí todo el desarrollo tecnológico de dispositivos que permiten a pacientes poder hacer una actividad como puede ser paradigmáticamente un fascia walk, que te permite trabajar la dorsiflexión y la flexión plantar durante la marcha con un sensor colocado en el pie que detecta el movimiento y con un estimulador colocado en la pantorrilla. Algo increíble, ¿no? Que se pueda haber desarrollado. O tenemos sistemas de electroestimulación funcional acoplado a bicicleta, ¿no? De tal manera que el pedaleo está acoplado con la actividad muscular. Esto se ha visto reportado en la literatura científica. Por ejemplo, tenemos una revisión sistemática del 2021 con 92 estudios que hablan de los efectos beneficiosos de la bicicleta con estimulación eléctrica en adultos con lesión medular y encontrando mejoras muy buenas en la salud muscular de las extremidades inferiores. Aumentos en la masa muscular, cambios en la composición de las fibras musculares, en comparación con un entrenamiento sin estimulación. También hemos visto mejoras en algunos estudios en el consumo de oxígeno, también con intervenciones de bicicleta. Por tanto, tenemos en la literatura beneficios ya constatados a distintos niveles musculares, cardiovasculares y funcionales. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos una denervación, los parámetros de estimulación eléctrica funcional, que son anchos de pulso menores a 1 milisegundo, por lo general no nos sirve. Y entonces tenemos que utilizar unos anchos de pulso más largos y eso se llama estimulación con ancho de pulso largo o también estimulación muscular directa. Tenemos que pensar que cuando hay una denervación,
Si aplicamos un ancho de pulso más bajo, por debajo de 1 milisegundo por lo general, no damos tiempo al músculo a reaccionar, porque el nervio no funciona, está denervado. Por tanto, tenemos que irnos a anchos de pulso muy largos. Y claro, cuando hablamos de cómo estimular esos músculos denervados, antes hemos comentado la ventana de posibilidad de tratamiento, y es que es totalmente cierto. Tenemos una fase aguda o subaguda que va hasta 2 años desde la lesión. Esto es muy distinto a lo que ocurre en un ictus, que hablamos de 6 meses, ¿no? La fase crónica empieza a los 6 meses. Pues en estos casos de denervados empieza a los año y medio, 2 años desde la lesión. Por tanto, en esta etapa, la estimulación eléctrica con denervados tiene unos objetivos más relacionados con la prevención de atrofia, favorecer incluso la reinervación, la recuperación espontánea y mantener la infraestructura muscular mientras buscamos una posible reinervación. Mientras que la fase crónica, más de 2 años post lesión por lo general, pues ya tenemos unos objetivos distintos. Ya no buscamos quizás una recuperación nerviosa, salvo intervención médica importante, ¿no? O revolucionaria, sino que ya buscamos un mantenimiento, un enriquecimiento de las fibras musculares y que aún tengan cierta capacidad contráctil, por ejemplo, para una bipedestación asistida o para mejoras más relacionadas con la piel, con la prevención de úlceras por presión o incluso para preparación para transferencias tendinosas quirúrgicas. Por tanto, vemos que esta división entre agudo, subagudo y crónico dentro del protocolo de denervados no es arbitraria, se basa en estudios de degeneración progresiva de fibras musculares tras denervación que muestran que después de 24 meses, 2 años, la fibra muscular sin estímulo desaparece casi por completo si no se interviene. Muy bien, y entonces, ¿cómo podemos estimular? ¿No? Hemos hablado de que necesitamos un ancho de pulso muy largo y por lo general intensidades en miliamperios más altas, pero necesitamos saber de dónde partir. Y ahí es donde entra el llamado electrodiagnóstico y la curva intensidad-tiempo. Y claro, aquí es donde tenemos los fisioterapeutas sobre todo que acordarnos de esas clases, esas prácticas de electroterapia, donde estoy seguro de que nos hacían hacer estos cálculos de la curva intensidad-tiempo y sacar lo que algunos os acordaréis de la reobase o la cronaxia. Pues bien, quizás en su momento no le visteis utilidad, pues ahora tenemos que rescatar estos conceptos y traerlos a la palestra. ¿Qué es la curva intensidad-tiempo? Muy sencillo. La curva intensidad-tiempo es una gráfica en la cual en el eje de X tenemos la duración del pulso o el ancho de pulso medido, en este caso en milisegundos. Si hablamos de no denervado, hablaríamos de microsegundos, que son el ancho de pulso normal en los aparatitos portátiles normales, pero si os fijáis en los aparatos convencionales no podéis ir más de 500 microsegundos por lo general. Pues imaginaos lo que son milisegundos, que es mucha más potencia en ese sentido, más duración de pulso. Eso estaría en el eje X. En el eje Y de la gráfica tendríamos la intensidad medida en miliamperios. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con un electroestimulador que nos permita modificar el ancho de pulso y la intensidad de corriente, registrar la intensidad mínima necesaria para obtener una contracción visible del músculo a diferentes anchos de pulso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos tener un ancho de pulso de 400 milisegundos, que es una burrada, es muchísimo, y lo que hacemos es aumentar gradualmente la intensidad hasta que se produzca la contracción. Y ese umbral se llama reobase, que es la intensidad mínima necesaria para provocar esa contracción muscular. Es como preguntarse, ¿cuánta electricidad necesito dar si le doy todo el tiempo del mundo al músculo para reaccionar? Evidentemente, cuanto más excitable está el tejido, más baja será la reobase. Menos intensidad tengo que dar para que el músculo reaccione. Pero en músculos denervados, esa reobase suele ser más alta porque cuesta más activar el músculo. Entonces, anotamos los miliamperios y
el ancho de pulso al que hemos logrado esa contracción. Lo que vamos haciendo después es ir bajando el ancho de pulso para ir viendo a qué punto tenemos un punto de inflexión ascendente, un punto en el cual la curva sube mucho exponencialmente. Es decir, donde ya necesitamos una intensidad significativamente mayor del doble del arreo base que se habla para producir la contracción. Y ese punto es la cronaxia, es el ancho de pulso ideal para generar una contracción, pero usando una intensidad de la corriente del doble del arreo base. Dicho de otra forma, si doy el doble de corriente que la mínima necesaria, ¿cuánto tiempo necesito para que el músculo responda? En músculos que están bien inervados, la cronaxia normalmente es por debajo de un milisegundo, es baja, pero en músculos que están totalmente o parcialmente inervados, esa cronaxia se nos puede ir a más de 10 milisegundos o a cientos de milisegundos. Por tanto, el punto de partida de estimulación es muy distinto dependiendo de la gravedad de la denervación. Saber esa reobase y esa cronaxia nos permite saber el punto de partida para el tratamiento. Es decir, yo no empiezo estimulando al tuntún, sino que tengo que saber por cada grupo muscular dónde empezar, cuál es el ancho de pulso necesario para el paciente. De tal manera que si todo va bien, puedo ir reduciendo ese ancho de pulso, esa potencia, para que el paciente quizás haga una reinervación o aumente la masa muscular y no necesite tanta corriente. ¿Ok? Por tanto, tenemos esos dos perfiles, ¿verdad? Un paciente denervado completo, un paciente denervado parcial, que vamos a determinar en función de esa curva intensidad-tiempo. Y a nivel electrofisiológico sí que nos puede orientar algunos parámetros. Por ejemplo, una denervación total, pues probablemente implique que hay una ausencia de respuesta con anchos de pulso cortos, de menos de un milisegundo, y solo responde a pulsos largos, de incluso 100, 300 milisegundos y una alta intensidad de miliamperios. Si hacemos una EMG, pues probablemente hay una pequeña fibrilación, hay ondas positivas agudas que se llama, por tanto, una ausencia de unidades motoras reclutables. Y si hablamos de una denervación parcial, pues normalmente hay que subir el ancho de pulso, pero no tanto, no a 100 milisegundos, por ejemplo, sino que ya estamos en pulsos medios de 10 a 50 y puede haber alguna actividad muscular que se vea en la electromiografía. Y llegamos entonces a esta estimulación, la estimulación de ancho de pulso largo o estimulación muscular directa, que es una estimulación muy potente y que no lo permiten la mayoría de dispositivos del mercado. Y por supuesto, los que no están conectados a la corriente probablemente no funcionan, salvo alguno en concreto que veremos, ¿no? A día de hoy, que yo conozca y que practique, utilizamos el dispositivo RISE, que está fabricado en Austria, lo vamos a comentar ahora, y el dispositivo Stigwell Profes, que está muy bien creado, ¿no? Es como una tablet táctil de muy fácil uso y que va conectado a la corriente, pero se puede desconectar para tener batería, ¿no? Y es muy portátil. Seguro que hay más dispositivos. Ya la clave es cuánta potencia pueden dar, ¿no? Cuánto permiten modificar los parámetros y los canales que tienen, y también la posibilidad de tener algunos programas preconfigurados. Pero bueno, en general hay algunos aparatos y no hay que dejarse llevar mucho por la estética ni por nada de eso, porque al final es corriente eléctrica, es como la TDCS, que algunos se empeñan en comprar aparatos más bonitos o más caros cuando realmente lo importante es la corriente que estás dando. Por tanto, eso es lo más importante. La estimulación de ancho de pulso largo es obligatoria para los pacientes denervados y yo diría que para los pacientes con lesión medular. Es verdad que algunos pacientes con lesión medular tienen patrones mixtos de motoneurona superior y motoneurona inferior,
y a veces podemos pensar que un músculo está denervado y no lo está y nos sirven los parámetros normales en microsegundos con un dispositivo más convencional. Pero lo tendremos que analizar caso por caso y grupo muscular por grupo muscular. En este episodio quiero que entendamos la importancia de la estimulación eléctrica muscular para preservar la masa muscular o incluso favorecer una futura reinervación según el caso. La aplicación de pulsos largos de alta intensidad a músculos denervados ya ha logrado a día de hoy demostrar el aumento del área transversal del músculo y el tamaño de las fibras, reduciendo parcialmente la fibrosis, e incluso se han documentado mejoras modestas en la fuerza o la contracción voluntaria. Estos hallazgos indican que si bien la denervación crónica provoca cambios muy severos, la estimulación eléctrica puede mitigar esos efectos al promover la plasticidad muscular. En otras palabras, la electroestimulación funciona como un sustituto artificial de la inervación, manteniendo activo al músculo y previniendo el colapso total. Por lo menos eso. Y después, en algunos casos, veremos cómo ayuda incluso a una plasticidad no solo muscular, sino del sistema nervioso y de las conexiones. Una reinervación. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues tenemos que darles muchísimas gracias a el trabajo encomiable de muchos investigadores, pero en concreto de dos que vais a ver muy repetidos en los artículos, que son Winfried Mayer y Helmut Kern, y el Centro de Ingeniería Biomédica y Física de la Universidad Médica de Viena. Ellos encontraron que en casos de denervación había cosas que hacer. Las fibras musculares tienen una excitabilidad bajísima y que para despolarizar la membrana se necesitaban impulsos muy potentes y largos. Y entonces es cuando aparece la maravillosa unión entre ingeniería o tecnología y conocimiento aplicado de rehabilitación que se materializó en el proyecto RISE. El proyecto RISE fue un proyecto europeo de entre el 2001 y 2005, o sea que ya ha llovido, que fue una iniciativa multicéntrica europea, ¿no? Con la financiación de la Comisión Europea y con el objetivo de restaurar la bipedestación, al menos de forma asistida, en personas con parálisis flácida completa crónica, algo que anteriormente se consideraba inalcanzable. Y este proyecto os recomiendo que lo investiguéis, es muy largo, es casi inabarcable porque tuvo ensayos en animales, ensayos con personas, ¿no? Con lesión medular, desarrollo del estimulador clínico RISE, que a día de hoy está validado y certificado para uso sanitario, y publicación de guías clínicas y de protocolos. Y no solo eso, sino que ha inspirado a muchos investigadores y clínicos a trabajar con estos casos, ¿no? Y con este tipo de estimulación, hasta ampliarse a lesiones de plexo braquial, de músculos de la cara, laringe, extremidades superiores, distintos tipos de patologías, y nos ha llevado a que a día de hoy se sigue investigando en distintos grupos de trabajo. Hablamos de un proyecto en el que intervino pues, del orden de 20 equipos de trabajo y se consolidó lo que se llamó la estrategia de rehabilitación de Viena, que ha servido como modelo para clínicas y hospitales y ha motivado muchas investigaciones. Dentro de esta pareja de Winfried Mayer y Helmut Kern, pues Mayer era la parte de ingeniería biomédica y Kern la parte de rehabilitación. Y la idea era pues, crear un estimulador que permitiera esa aplicación de pulsos largos de alta intensidad para tratar músculos denervados, y la culminación de este proyecto fue un protocolo longitudinal de 2 años de estimulación, de duración, en 25 pacientes parapléjicos con denervación completa del cuádriceps y con más de 12 meses de evolución. Esto lo podéis ver en un artículo que es el de Kern y colaboradores del año 2020, que tiene
está perfectamente expuesto. Podéis encontrar estudios más pequeñitos como piloto en la bibliografía y luego a nivel de recopilación completa, pues año 2020, 2017 podéis encontrar eh, todas las expansiones que ha habido del proyecto RISE, que bueno, está circunscrito como tal por financiación y por cerrarlo a esos años de 2001-2005, pero que ha continuado mucho más allá. Y este dispositivo, el RISE, pues si lo definimos, es un dispositivo aparentemente bastante inestético, ¿no? Es un aparato que no diríamos que es el único en el mundo que logra trabajar con pulsos muy largos, de hasta 400 milisegundos y con hasta 250 miliamperios, y permite la individualización de parámetros que yo creo que no permite ningún otro dispositivo. Y lo que os digo, a nivel estético no lo parece, ¿no? Porque parece muy rudimentario. Pero al final es la corriente y lo que permite. En este aparato todos los tipos de corriente son bifásicas, reduciendo así el riesgo de daño tisular por acumulación de carga. Su pantalla táctil y su menú pues, son muy intuitivos, se puede ajustar todo e incluso lo hace muy útil para el tratamiento domiciliario, porque esa es otra. Los protocolos que existen son muy duros, son todos los días, incluso durante varios años, y por tanto la recomendación es que lo hagan en casa, ¿no? Que se les enseñe, se les eduque a utilizar los protocolos en casa, y os podéis imaginar luego un estudio de 2 años de duración, ¿no? Pues era una aplicación en casa, domiciliaria del paciente. Otra cosa muy destacable del dispositivo es que se adapta muy bien al estado evolutivo del músculo denervado. Tenemos una gran gama de programas preconfigurados y la posibilidad de crear perfiles personalizados con diferentes tipos de onda, y tenemos herramientas como el test, ¿no? El IMP Pulse Test, que permite evaluar esa excitabilidad muscular y la curva intensidad-tiempo para ir viendo en cada momento dónde está el paciente. Este dispositivo, como ha sido diseñado específicamente para tratar músculos denervados, pues tiene todas las posibilidades de tratamiento. Mientras que luego tenemos otros dispositivos como es el Stewell Profes, que también está pensado para electroestimulación funcional, tanto de miembro superior como inferior, y también para patologías como el ictus, que aunque tiene algún protocolo de denervados, no tiene la capacidad y la potencia que tiene el RISE. Los trabajos de Mayer, de Kern y de otro que no me quiero olvidar, que se llama Hugo Carraro, dentro de este proyecto RISE, pues han demostrado todos los efectos beneficiosos que hemos comentado con esta estimulación de pulso largo. Después hablaremos de los protocolos que están descritos en los estudios, pero ahora lo que me interesa es que interioricemos la demostración tan potente de aumentos del 25-40% del área transversal del cuádriceps, isquiotibiales, mejora significativa de la densidad del tejido, aumento de la fuerza de hasta el 1000% inducida por la contracción eléctrica, em, y luego todos los estudios a nivel histológico que han confirmado esa remodelación de fibras musculares, ¿no? Y de una mejora en esa infraestructura muscular. Estamos hablando de miofibrillas, de túbulos T, de mejora de la infiltración grasa. Todo eso lo han ido demostrando en los sucesivos estudios que han hecho en este proyecto RISE. Para al final decir que incluso músculos completamente aislados del sistema nervioso pueden regenerarse estructural y funcionalmente, y es una puerta de entrada, una guía clínica que vamos a comentar ahora, muy útil para todos los fisioterapeutas y profesionales que trabajan con pacientes con denervación. Desde el punto de vista funcional, los objetivos del proyecto RISE no se limitaron, como hemos comentado, a lo muscular, ¿no? A lo histológico, sino que también ha habido cambios funcionales del orden de que aproximadamente un 20 a un 25% de los pacientes
tras 1 o 2 años de entrenamiento, han conseguido ponerse de pie con ayuda eléctrica y apoyo externo, contrayendo de manera tetánica los cuádriceps denervados. Varios pacientes se dice que lograron mantener la bipedestación en barras paralelas, lo que constituye pues, un hito funcional en estas lesiones de motoneurona inferior que son pues, incompatibles en principio con el soporte de peso, ¿no? No aguantan los pacientes su peso. Entonces, tener la capacidad contráctil para generar esa contracción tetánica para ponerse de pie con asistencia, eso sí, es un hito muy importante. Y además del beneficio motor de los cambios musculares y de los cambios funcionales, también se documentaron mejoras en la piel, mejoras en el trofismo, en el riesgo de úlceras por presión. Observaron efectos metabólicos muy positivos como la tolerancia ortostática, la perfusión muscular, parámetros cardiovasculares y por tanto vemos que hay una serie de cambios a muchos niveles de la persona. Algunos dirán que no merece la pena el esfuerzo que implica este tipo de estimulación domiciliaria todos los días y está bien, es legítimo, pero hay que dar la oportunidad a los pacientes de hacer este tipo de entrenamiento porque algunos, como os digo, pueden tener posibilidad de reinervación y otros no. Si buscamos o no la reinervación, está claro que necesitamos materia prima y necesitamos que el paciente tenga musculatura. Y en este caso, hablando de las extremidades inferiores, pero también podemos hablar de extremidades superiores. Por tanto, tenemos que dar esa oportunidad a los pacientes para aumentar su masa muscular y quizás una posible reinervación. Las evaluaciones progresivas que hagamos de la excitabilidad muscular o neuromuscular, pues nos van a ir diciendo por dónde van los tiros. Dentro de los 2 primeros años, pues todavía hay más esperanza. Pero en cualquier caso, tenemos que ir evaluando y no dar por sentado que no va a haber una recuperación de ningún tipo. Pasamos entonces a hablar de los protocolos. Y aquí es donde os recuerdo que voy a hablar en general, porque luego los que me apoyáis en Patreon podéis tener el documento PDF en el que aparecen pues, los protocolos para glúteos, para cuádriceps, para isquiotibiales, para tibial anterior o para miembros superiores, el deltoides, músculos intrínsecos de la mano, porque está todo escrito y sería un poco farragoso comentarlo por voz. Por tanto, vamos a hablar de los parámetros más generales que pueden serviros igualmente para comenzar a trastear si es que tenéis ahora o en el futuro posibilidad de hacer este tipo de estimulación eléctrica. Después de que el proyecto RISE demostrara que incluso los músculos completamente denervados podían recuperar masa, fuerza y estructura con esta estimulación, hacía falta un paso crucial, que era traducir toda esa evidencia científica, técnica, en una herramienta útil para la clínica. Y aquí es donde, bajo mi punto de vista, así lo hemos visto en la formación que hemos recibido en Madrid, en CEN, gracias pues, a las distintas colaboraciones, ¿verdad?, que se hace en este campo, pues tenemos que hablar de una persona muy importante que es Ines Bertsch, que es una fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación y que probablemente ha sido una de las personas puente entre esa investigación y la práctica clínica. A partir de mediados de los años 2000, cuando concluye el proyecto RISE, ella empieza a sistematizar sus resultados y a desarrollar protocolos clínicos aplicables, ¿no?, a la clínica, especialmente en estos pacientes con denervación, como los que presentan pues, lesiones medulares, lesiones de plexo braquial o polineuropatías severas. Y claro, su contexto de trabajo era muy favorecedor para esto porque era y es el Hospital de Parapléjicos de Suiza, que es una referencia mundial probablemente en tratamiento de denervados, y diseñó programas de estimulación por fases desde lo que llaman un calentamiento con contracciones aisladas hasta la estimulación tetánica funcional. Y no solo eso, sino que ha ayudado a formar a distintos fisioterapeutas por toda Europa, contribuyendo a normalizar el uso de esa estimulación de ancho de pulso largo.
Gracias a su pedagogía y a su cercanía a la clínica, pues hoy en día muchos profesionales podemos aplicar estos entrenamientos eléctricos de electroterapia, vaya, y, y teniendo los resultados tan positivos como estamos teniendo. Imaginaos que nuestro tratamiento no solo se base en una estimulación muscular directa, sino que luego apliquemos estimulación transcutánea medular junto con un entrenamiento de la marcha, un locomat, un sistema de soporte de peso o un entrenamiento, sea el que sea, pues estamos dándole oportunidades al paciente para mejorar, ¿no? Y para romper sus límites. Lo primero que tenemos que tener claro es que si tenemos un paciente con denervación completa y años de evolución de la lesión, es muy probable que no podamos generar una contracción tetánica sostenida con la corriente eléctrica. Lo habremos visto en la curva de intensidad-tiempo, que en todo caso necesitaremos anchos de pulso muy largos e intensidades muy altas para conseguir una contracción tetánica que permita algún tipo de entrenamiento. Y algunos pacientes incluso pueden no tolerar esas intensidades. Es por eso que, dado que al inicio del tratamiento el músculo denervado crónico es casi imposible de excitar, los primeros estudios recomendaron comenzar con una estimulación de contracciones individuales breves que se llaman twitches, que utilizan pulsos muy largos del orden de 120, 150 o más milisegundos y frecuencias muy bajas del orden de 1 a 2 hercios para producir unas contracciones musculares aisladas. Conforme el músculo va demostrando signos de mejora en esa excitabilidad, que puede llevar semanas o meses, se va metiendo poco a poco la estimulación tetánica, que ya hablamos de trenes de pulsos más cortos, de 30 a 50 milisegundos, a frecuencias de 20 a 25 hercios, con intensidades crecientes hasta unos 200, según el caso, miliamperios. Y esto lo hacemos en varios ciclos de varios segundos de contracción y reposo. ¿Vale? Entonces lo que hacemos aquí ya es agrupar la contracción, por eso se llama contracción tetánica, mientras que los twitches son contracciones muy rápidas de fibras casi no individuales, pero muy poquitas fibras, que es lo que hay cuando tenemos una denervación completa. De forma progresiva, el entrenamiento pasa de simplemente lograr esas contracciones visibles a intentar que el músculo genere toda esa fuerza eh, tetánica, incluso contra resistencia, ¿no? Venciendo la gravedad o colocando pesas. Este enfoque escalonado permite ir acondicionando el tejido que está denervado, evitando la fatiga excesiva inicial y adaptando los parámetros a medida que el músculo va mejorando. Por tanto, tenemos, como veis, dos enfoques o fases bien diferenciadas en el protocolo de denervados, que si es posible los debemos combinar en una misma sesión. El programa de twitches pasivos, que son como esas sacudidas que podemos catalogar como warm-up o calentamiento, que habitualmente, como hemos dicho, son de menos de 2 hercios y un ancho de pulso de 120 o más, y que habitualmente se aplica en trenes de 6 segundos y un descanso de 4 segundos durante unos 5 minutos. Y luego tenemos el programa de contracción tetánica, que ya es para fortalecimiento, para crear y desarrollar musculatura, que seguimos teniendo anchos de pulso altos, pero no tan altos como los twitches, y frecuencias más altas para permitir una sumación de estímulos y generar rango de movimiento para permitir una actividad. Cuando el músculo es capaz de responder mejor y siempre que sea tolerable, se introduce esta estimulación y aquí es donde podemos hacer algo de actividad funcional, como es ponerse de pie con paralelas o con soporte de peso a la vez que tienes la contracción tetánica. Los tiempos de actividad y descanso se van programando según la tarea, según la fatiga, y hay que tener en cuenta que hay que dejar el descanso suficiente para evitar la fatiga. La forma de onda pues puede variar, siendo lo más frecuente la rectangular bifásica o también triangular. Y claro, en el dispositivo RISE tenemos dos canales
Si tenemos una paraplegia, pues tenemos que ver cómo dividimos, porque hay que colocar pues 2 esponjas por cada cuádriceps, por ejemplo, o por cada glúteo. Entonces, quizás tenemos que dedicarle bien el tiempo a cada grupo muscular. Dentro del establecimiento del protocolo tenemos que saber dónde está el paciente. Si lo tomamos como paciente que va a comenzar un protocolo de denervados sin previa experiencia y está en fase crónica, según lo reportado en investigación y que se ha corroborado luego en la práctica clínica, pues tendríamos distintas fases. Una posible fase inicial desde el principio hasta 3 meses, donde casi vamos a provocar contracciones aisladas, tipo twitches, vamos a reactivar un poco esas fibras musculares latentes. Podemos tener después una fase intermedia, más de 3 a 6 meses, donde vamos a favorecer la fusión parcial de contracciones y a comenzar a generar una tensión continua. Aquí lo que haríamos sería aumentar más tiempo o más trenes de pulsos aislados, incluso podemos ir aumentando un poquito la frecuencia a 5 hercios en vez de a 2 hercios, tener ya 5 hercios y pulsos de 70 milisegundos, ¿no? Es como que nos vamos acercando a los parámetros de contracciones tetánicas, que incluso pueden aparecer hasta 6 meses, ¿no? Y podemos tener que esperar hasta 4 o 6 meses hasta que podamos hacer o inducir contracciones tetánicas lo suficientemente fuertes para, por ejemplo, mover una pierna entera contra la gravedad. Y aquí es donde ya utilizamos pulsos de 40 milisegundos, con breves pausas de 10 milisegundos, que serían unos 20 hercios efectivos, y subimos la intensidad todo lo posible, todo lo que el paciente aguante. Por tanto, veis que hay distintas fases, ¿no? Y tenemos que saber, como digo, dónde está el paciente e ir viendo qué carga dar a cada músculo. La relación entre duración del impulso, que es el ancho de pulso, y la pausa entre impulsos, que se llama interpulse interval o intervalo interimpulso, es muy importante. Hay que entenderlo muy bien porque tiene un efecto directo sobre la fisiología de la contracción. La duración del pulso, que en inglés es pulse width o ancho de pulso, determina cuánto tiempo se aplica la corriente en cada estímulo, no del tren, sino de cada estímulo. Y la pausa entre impulsos es el tiempo que transcurre entre el final de un impulso y el inicio del siguiente. Si es corta, esta pausa, los impulsos se superponen y entonces se genera tetania o tetanización. Si es más larga, se obtienen contracciones aisladas tipo twitches. Por eso la pausa interimpulsos, poco a poco hay que irla reduciendo conforme nos vamos acercando a programas de tetanización. Espero que se haya entendido. Al principio de una denervación, pues igual esa pausa tiene que ser más larga para generar contracciones más aisladas a nivel de pulso único. Y conforme el paciente mejore, vamos reduciendo esa pausa entre impulsos para generar más agrupamiento, más tetanización de las fibras musculares. Después tenemos la frecuencia, que la frecuencia depende también de la pausa. Por ejemplo, si tenemos 400 milisegundos de pausa, pues hablamos de unos 2,5 hercios. Si tenemos unos 10 milisegundos de pausa, es decir, menos, pues podremos tener 22 hercios y eso favorece la fusión tetánica. Entonces, como veis, tenemos que tener esos 3 parámetros, el ancho de pulso, la pausa entre pulsos y la frecuencia, bien controladas para saber qué estamos generando en la musculatura. Cada paciente hay que evaluarlo periódicamente. Yo recomiendo o se recomienda sí o sí cada 12 semanas, aunque cada mes podemos ir evaluando también, pero cada 12 semanas sí que podríamos ver ya cambios importantes y lo que hacemos es ajustar los parámetros según la respuesta muscular y la curva intensidad-tiempo, de tal manera que individualicemos el protocolo de tratamiento al máximo posible, tener una serie de ejercicios con sus grados de dificultad y ponerlos en práctica, sobre todo cuando le tengamos que decir al paciente que quizás se tiene que comprar el dispositivo y aplicárselo en su casa si tiene el compromiso adecuado.
Y pasamos al último peldaño de nuestra escalera de la denervación, que es hablar de protocolos de tratamiento para denervados de miembro inferior y de miembro superior. Y como os decía, pues voy a comentar algunas cosas porque el resto, lo más descrito, está en el documento que tendréis acceso, ya sea a través de Patreon, siendo mecenas, o adquiriendo el documento por separado, que también es posible. Como es lógico, cuando hablamos de protocolos para miembro inferior, vamos a buscar estimular sobre todo musculatura extensora del miembro inferior para permitir la bipedestación y una posible marcha. Hemos visto los dos tipos de programas básicos, el de twitches y el de contracción tetánica, y lo ideal es combinarlos según la fase del paciente. El ejemplo clásico de paciente que hemos ido dibujando en este episodio es el paciente lesionado medular de nervado completo, con flacidez e hipotonía, pero podemos pensar en diferentes tipos de paciente, como por ejemplo uno que he tenido recientemente, que es un paciente con secuelas de metástasis cerebral que le había causado una monoplegia completa derecha en la pierna y además con secuelas de denervación post-radioterapia. No es el paciente al uso, pero sin duda necesitó de estimulación de este tipo para ir recuperando la masa muscular y la movilidad. Muy probablemente no era una denervación completa, pero sin esta estimulación dudo mucho que hubiéramos podido recuperar la hipotonía generalizada de la pierna. Por norma general, el tratamiento de estimulación por músculo debe durar unos 33 minutos. Si decimos que 3 minutos es de calentamiento de twitches y 30 minutos de entrenamiento de contracción tetánica, y debemos seleccionar los músculos diana porque el tratamiento es para cada músculo y tenemos que saber los canales de estimulación que tenemos y si la afectación es bilateral. Si es unilateral, como es el caso de este paciente que os comento, me podía plantear estimular cuádriceps y gemelos al mismo tiempo en una prensa de piernas, por ejemplo, ya que necesitaban los mismos parámetros. Pero si tenemos una lesión medular con afectación bilateral, tendremos que ir músculo por músculo y eso aumenta el tiempo de estimulación. El dispositivo RISE tiene dos canales, el Stigwell Profes tiene 4, pero ojo, porque la potencia, como os he dicho, no es tan alta como el RISE, los programas no son tan adaptables y pueden no servirnos para nuestro paciente. Lo ideal es realizar la estimulación como mínimo 5 veces por semana y dado que el paciente no va a acudir para siempre a la clínica o al hospital, si es posible es bueno que el paciente siga la estimulación en casa bajo supervisión periódica profesional. Veremos los parámetros específicos para cada grupo muscular en este documento PDF, pero en general estos serían los recomendados para cada fase, aguda, subaguda y crónica, y nos pueden servir de referencia. Por ejemplo, si tenemos la fase aguda o subaguda en lesión de motoneurona inferior, a nivel de extremidades inferiores, pues podemos tener unos pulsos de 200 milisegundos, por ejemplo, para twitches, una pausa de 500 y podemos usar, por ejemplo, 11 y 11 del tiempo que está el tren activado. ¿Vale? Y una estimulación de 3 minutos a una frecuencia de 1,42 hercios. Y después, como contracción tetánica, tenemos dos vías o dos opciones. Una vía más de 40 milisegundos con 10 milisegundos de pausa, que está muy bien para generar tetania, y 2 segundos de activación de tren y 2 segundos de pausa, que es como para generar, por ejemplo, una extensión de rodilla masiva, pero solo 2 segundos, y a una frecuencia de 20 hercios. Y luego tenemos una versión un poquito más suave, que es de 35 milisegundos de ancho de pulso, pero en cualquier caso tenemos que individualizar los parámetros para cada paciente. Para la fase crónica lo que hacemos es tener para los twitches menos duración de pulso, es decir, ya no 200 sino 150, y podemos tener una pausa de 1000 en vez de 500 milisegundos. Ya es una frecuencia de 0,86. Y después para la contracción tetánica pues podemos tener
podemos tener que irnos a 100 milisegundos de ancho de pulso para lograr contracción tetánica, mientras que en fase aguda, subaguda era 40, pues podemos llegar hasta 100 con una pausa entre impulsos de 400 y un tiempo de tren de 4 segundos, de pausa de 4 segundos, y estamos hablando de una frecuencia de 2 hercios. O sea, fijaos lo que puede ser comenzar a tener algo de contracción tetánica en una fase crónica. Y obviamente eso tenemos que irlo evolucionando para ir acercándonos a esos 40 milisegundos de ancho de pulso, 20 hercios de frecuencia. ¿Vale? Entonces, veis que hay que ir poco a poco, hay que ser muy paciente, ir evolucionando los parámetros y tener un documento Word o un Excel en el que vamos rellenando esa excitabilidad muscular por cada grupo muscular y los anchos de pulso y las intensidades y todo eso. Algunos consejos prácticos que no hemos comentado de la estimulación, que igual os acordáis de las prácticas de electroterapia. Lo ideal es usar esponjas, ¿vale? Fundas de esponja humedecidas junto con los electrodos del tamaño adecuado, o si el ancho de pulso es menos de 1 milisegundo, pues podemos utilizar electrodos adhesivos. Cuidado con las marcas porque hay cada una que no da mucha fiabilidad. A mí particularmente me gustan los de Axelgard, que son bastante buenos. Y bueno, pues los electrodos adhesivos, cuidado con ellos. Yo recomiendo que compréis eso de los buenos, y en todo caso, pues siempre revisar la piel para detectar posibles irritaciones o reacciones adversas. Es normal que tras una sesión de estimulación potente la piel tenga un enrojecimiento temporal, pero eso tiene que ser diferente a pequeñas manchitas o pequeñas petequias, que eso sí que reflejaría una irritación cutánea indeseada. O también si vemos ampollas, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, como os digo, tenemos protocolos de glúteos, tenemos protocolos de isquiotibiales, conjunto con glúteos, de cuádriceps, para la bipedestación activa, de dorsiflexores, de versores de tobillo. En cuanto a los protocolos de miembro superior, pues ya estamos hablando de lesiones medulares cervicales, que a menudo pues seguimos pensando que la marcha es lo importante, pero hablando con estos pacientes sabemos que hay algo más crucial para la autonomía de la persona, que es el uso del miembro superior, ¿no? Por ejemplo, un gesto tan simple con un brazo o la mano pues puede marcar la diferencia entre comer de manera independiente o no, ya sea con cubiertos adaptados o con guantes, pero poder comer independiente o poder manejar una silla de ruedas eléctrica, ¿verdad? Por tanto, la marcha puede quedar a un segundo plano. En lesiones que afectan al segmento cervical bajo o que comprometen la médula espinal y las raíces nerviosas adyacentes, es frecuente encontrar una denervación parcial o completa de grupos musculares del hombro, del codo o del brazo y la mano. Músculos como el deltoides, el bíceps, el tríceps o los intrínsecos de la mano pueden perder su conexión con la motoneurona inferior, lo que impide su activación voluntaria, y eso lleva a la atrofia y a las dificultades de toda la taxonomía de movimiento del miembro superior, desde el alcance, el apoyo, la manipulación o el reposo. La estimulación eléctrica con estos pulsos largos lo que nos va a ayudar es a generar esa masa muscular para luego permitir algunos movimientos fundamentales para el miembro superior, como puede ser llevar la mano hacia la boca para comer, hacer un alcance para poder luego hacer carga y hacer una transferencia. O sea que hay múltiples aplicaciones en este sentido. En el documento PDF tenéis la estimulación de deltoides, tenéis la estimulación de flexores de codo, de extensores de codo, de tríceps y de musculatura intrínseca de la mano, que a veces es un poco olvidada, pero que es muy interesante para evitar rigideces, dolores y para facilitar luego una aprensión también eficaz con algún producto adaptado. Por tanto, lograr el puño eficaz en estos pacientes es muy importante.
A nivel de evidencia científica, hay varios artículos muy interesantes de miembro superior que se los tenemos que deber a Ines Bertsch, que hizo su tesis doctoral, además de estas aplicaciones en lesiones medulares cervicales, y ya ha probado mucho estos protocolos de musculatura intrínseca y del miembro superior para mejorar pues esos problemas de ángulo de peneación, de grosor o espesor muscular y al final preservar la integridad estructural de esos músculos denervados. Os invito a ver estos artículos, que os los dejaré en la bibliografía. Vienen además con muchas fotos, con muchas gráficas, con muchas tablas de los protocolos para que podáis adaptarlo a vuestros pacientes. Tenemos visto algunos parámetros generales, pero luego por cada grupo muscular, evidentemente, hay algunas especificaciones que están no solo descritas en la evidencia, sino probadas a nivel clínico y que en distintas formaciones hemos podido ver los resultados. Y en los casos de enervados por lesiones quizás no tan dramáticas a nivel medular o completas, se ven mejoras impresionantes en la función de los miembros superiores, eso sí, con protocolos de mucho tiempo, de mucha constancia. Eso no lo va a quitar nadie. El tiempo que tarda en crecer el músculo es el que es y la reinervación es la que es. Por tanto, hay posibilidades, se ha visto, se ha reportado y se ha visto en vídeos, en distintas formaciones, pero hay que trabajarlo duro y es donde tenemos que quedarnos con el mensaje para poder empezar a hacer este tipo de estimulación y dar la oportunidad a los pacientes. Como conclusiones de este episodio, pues más o menos las hemos ido diciendo de manera transversal. La denervación no es una condena irreversible, aunque la desconexión del nervio con el músculo desencadena una cascada degenerativa. Sabemos hoy que el músculo denervado conserva cierto potencial de regeneración si se actúa con la herramienta adecuada en el momento oportuno. La estimulación con pulsos largos no solo preserva, sino que puede revertir parte del daño, incluso años después de la lesión. Otra conclusión es que el tiempo importa. La ventana de oportunidad para frenar la degeneración muscular está principalmente en los 2 primeros años. Por tanto, mucha conciencia en hospitales, en unidades especializadas que puedan empezar de manera temprana estos protocolos de denervados. La tercera conclusión es que la neurorehabilitación debe liderar la transición entre la evidencia y la práctica. Tenemos que mimar mucho y agradecer mucho a figuras como Ines Bertsch, que han estado a caballo entre la investigación y la clínica y lo siguen estando, para traducir toda esa evidencia en protocolos clínicos aplicables. En cuarto lugar, que los dispositivos importan. No cualquier electroestimulador sirve para tratar la denervación. Y hay dispositivos como el RISE que han sido diseñados específicamente para esta casuística de pacientes y que pueden marcar la diferencia entre una terapia efectiva o inefectiva. Y por último, más allá del músculo, hay que mirar el impacto funcional y sistémico. Estimular un músculo denervado no es solo algo local, no es solo recuperar su volumen o su contractibilidad. También previene úlceras por presión, mejora la perfusión, contribuye a la postura y en algunos casos incluso permite la bipedestación asistida. Estamos hablando de calidad de vida y de autonomía. Por tanto, no podemos quedarnos solo con lo fisio, ¿no? con el músculo como el cambio local esperado. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre denervación y estimulación eléctrica, un tema complejo, es verdad, pero lleno de matices apasionantes que nos recuerdan por qué la neurorehabilitación no es solo acompañar al paciente, sino estar técnicamente preparados para ofrecer las mejores oportunidades de recuperación, o por lo menos, si no podemos recuperar en el sentido puro, ayudar a mejorar la calidad de vida. Si este episodio te ha resultado útil, compártelo con compañeros o estudiantes. Seguro que les viene muy bien para su mejora de conocimiento.
Y como siempre, puedes escribirme en redes sociales o en el correo del podcast, en mi página web, para seguir profundizando o plantear tus dudas. Y hoy sí que he sido especialmente pesado con esto, pero puedes apoyarme en Patreon, que es una herramienta que a mí me ayuda a poder seguir trabajando en este podcast. Y aunque no sea de manera mensual, sí que puedes hacer pequeñas aportaciones para temas que a ti te interesen específicamente. Así que muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Hemisférix.